Bien, continuamos con este tercer video sobre la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a abordar la que va a ser llamada la Operación Barbarroja. En junio de 1941, Hitler decide atacar al que hasta entonces había sido su aliado, o sea, la Unión Soviética. Los nazis abren entonces los frentes de Leningrado, Moscú y el Cáucaso. La lucha se tornó cruenta, pero los alemanes no lograron llegar a Moscú, debido en gran medida al invierno ruso, sufriendo así una de sus primeras grandes derrotas en la guerra. Como pueden ver en la imagen, en la batalla, que es una imagen de la batalla de Stalingrado, en Rusia se da uno de los inviernos más fuertes, más eh, peligrosos incluso que hay en el mundo. Se llegan a temperaturas de prácticamente menos 30 grados bajo cero. Y Hitler, justamente en esta idea que tenía desde un principio, cuando aún era aliado de la Unión Soviética, él sabía que llegado el momento iba a voltearse contra su aliado, porque estaba interesado en tener todo el control del continente europeo, y porque principalmente era de la Unión Soviética de donde habían partido las ideas comunistas, de las cuales era enemigo acérrimo Adolfo Hitler. Pero cometió el mismo error que cerca de 200 años antes cometió Napoleón Bonaparte, que fue menospreciar las capacidades del ejército, en este caso soviético. En su momento con Bonaparte era el ejército ruso. Y también no tomar en cuenta las condiciones climáticas que le eran desfavorables a los ejércitos que no eran de esa región. Para el invierno de 1944, las tropas de Stalin logran replegar a las fuerzas alemanas y perseguirlas hasta territorio alemán. También se va a dar lo que se conoce como la guerra en el Pacífico, ya metidos en el continente asiático, donde el protagonista va a ser Japón. Este país, con el objetivo de ser la potencia dominante en Asia y ante el temor de la presencia estadounidense en el Pacífico, ataca la base naval de Pearl Harbor, situada en el archipiélago de las islas de Hawái, el día 7 de diciembre de 1941. Ese día, el presidente Franklin Delano Roosevelt llama el día que vivirá en la infamia y declara la guerra a Japón y a las potencias del eje, sumándose también, junto con Estados Unidos, muchos países latinoamericanos, incluido México. México en esta Segunda Guerra Mundial va a tener una pequeña participación con un escuadrón aéreo conocido como el Escuadrón 201, que justamente va a ver actividad en este frente del Pacífico contra algunas posiciones japonesas en diferentes islas que van a estar situadas justamente en este océano. Al principio, los japoneses lograron ganar algunas batallas, pero a mediados de 1942 la situación cambió en favor de Estados Unidos. Como podemos ver en este mapa, todo lo que está iluminado de rojo son los territorios que tenía controlados el Japón. Tenía la región de Manchuria, anteriormente perteneciente a China, la región de Corea, ya incluso algunos territorios propiamente de China, la parte sur del continente asiático, donde está Siam, donde estaba Indochina, Malasia, Malaya, las islas Filipinas, Formosa, Nueva Guinea,
y otras tantas islas que estaban ya controladas por el ejército japonés. Y justamente aquí es donde Estados Unidos va a ver gran parte de su actividad militar. Va a darse también el surgimiento de los llamados kamikazes, que se les llamaba así a aquellos pilotos de los aviones japoneses que estaban entrenados para utilizar todo su poder armamentista contra los aviones y las embarcaciones estadounidenses, al grado de que eran suicidas. Es decir, una vez que se le acababan las municiones a los aviones japoneses, estos pilotos tenían la orden de lanzar su propio avión con ellos a bordo contra los barcos, principalmente barcos estadounidenses, con el objetivo de fungir como misiles. Entonces prácticamente muchos de estos pilotos sabían al momento de partir, al momento de tomar su avión, que ya no tenían regreso, sabían que iban a morir porque era la misión que tenían. Entonces estos eran los llamados kamikazes. Con esto, pues, a esto se le conoce como la intervención ya de Estados Unidos y se va a dar con esto la contraofensiva aliada, también, ya no nada más en el continente asiático, sino también en Europa. Estados Unidos va a dividir su poder militar entre el continente asiático y el continente europeo. ¿Qué pasaba en Europa? Bueno, Mussolini pierde el control del gobierno en Italia y es derrocado, es decir, lo quitan del poder para septiembre de 1943 y en esa misma fecha Italia sale de la guerra. Para 1944 los estadounidenses y británicos iniciaron la recuperación francesa del territorio francés. Esto va a estar a cargo del general norteamericano Dwight D. Eisenhower, quien va a ser el encargado de dirigir las actividades militares en el continente europeo. El día 6 de junio de 1944 va a ser conocido como el Día D, en el cual las tropas aliadas desembarcan en Normandía, que es una región que se ubica al norte de Francia y que pues justamente colinda con el Canal de la Mancha, que es esa extensión del mar del norte que separa a Inglaterra del continente europeo. Para el mes de agosto, las tropas aliadas liberan París. Aquí podemos ver una imagen del desembarco aliado en Normandía. Este desembarco pues consistía justamente en la llegada de cientos de embarcaciones aliadas que llevaban a varios, ya millones de soldados entre franceses, ingleses y norteamericanos que con ayuda de algunos otros vehículos anfibios, que son aquellos vehículos que pueden transportar tanto en mar como en tierra, tocaron ya las bahías de Normandía e iniciaron su marcha hacia el centro del continente, principalmente hacia la capital francesa. Las tropas con los aliados en el frente occidental y, por otro lado, los soviéticos en el frente oriental continuaron replegándose a su territorio, hasta que Berlín cae en el mes de mayo de 1945. Hitler se suicida junto con su familia en un búnker que tenían en la capital alemana. Se da la muerte del presidente Roosevelt en agosto de 1945. Quien toma su lugar va a ser el presidente Harry S. Truman, quien asume la necesidad de acabar lo más pronto posible
con la guerra que aún seguía en el Pacífico contra Japón. Si bien por un lado ya en el continente europeo, con la caída de Hitler, la muerte de Hitler y la rendición de Alemania, ya no seguía la guerra en Europa, en el continente asiático todavía estaba sosteniéndose esta guerra con Japón, que seguía en pie de lucha. Tras una serie de ultimátums y acuerdos con las naciones aliadas, Estados Unidos decide usar un nuevo tipo de arma, la bomba atómica, que va a ser lanzada contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto, respectivamente. A partir de ahí se va a iniciar la llamada era atómica, que pues justamente va a ser el resultado de una serie de investigaciones que hicieron algunos científicos curiosamente alemanes de origen judío, que se refugiaron en Estados Unidos, entre los cuales pues había estado el mismo Albert Einstein, Bohr y algunos otros científicos que con sus investigaciones aportaron a lo que es el desarrollo de la tecnología nuclear, atómica, que justamente va a tener como resultado esta bomba que se hizo explotar en esas dos ciudades japonesas. Como podemos ver en estas imágenes, en la primera imagen es el hongo, que pues es característico de la explosión de una bomba atómica, que no nada más es el impacto que da en ese momento, sino también la radiación que genera y que permanece durante gran cantidad de años en el territorio donde es lanzada, y que pues causa malformaciones en la población. En la imagen de la derecha podemos ver la ciudad de Hiroshima completamente devastada por esta bomba atómica. Y bien, para ir concluyendo con el tema, pues se va a dar el fin de la guerra y los tratados de paz. Después de lanzadas estas bombas en Hiroshima y Nagasaki, se va a dar la rendición incondicional de Japón el día 2 de septiembre de 1945 en un acorazado, que es una embarcación militar, un acorazado llamado Missouri, perteneciente a la Armada de Estados Unidos, y con esto se oficializa ya el término de la Segunda Guerra Mundial. Se da el fin de las hostilidades y se comienza con una serie de conferencias y de tratados de paz, entre los cuales va a estar la Carta del Atlántico, otra va a ser la Conferencia de Yalta, y se va a dar lo que hoy conocemos como la formación de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, que tiene como principal objetivo el que todos los países se concentren en una sola agrupación y siempre busquen perdón por la redundancia, busquen encontrar soluciones sin llegar a la guerra de todos los conflictos que puedan darse entre las diferentes naciones en todo el mundo. Y pues esta organización es la que desde 1945 se ha encargado de estar mediando cualquier conflicto hasta nuestros días. Hasta aquí concluiríamos con este tema de la Segunda Guerra Mundial, y pues espero que no haya quedado alguna duda cómo se fue dando, cuáles fueron las causas, cuál fue el desarrollo y estas consecuencias que vamos a ver más adelante. No todos los países quedaron de acuerdo, principalmente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se van a dar una serie de diferencias que la ONU trató de resolver, pero que no se resolvieron de la mejor manera y que van a dar pauta a lo que va a ser conocido como la Guerra Fría, que vamos a ir abordando más adelante en las siguientes actividades. Hasta aquí terminaría este tema y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.